Ser podcast. Marvel ataca por tierra, mar y aire, lo hace en cines, pero también en su plataforma de streaming, con una serie interesante y diferente. Se titula Caballero Luna y hemos hablado con su protagonista, con Oscar Isaac. Pero no solo hablamos de grandes producciones, hay espacio para propuestas más pequeñas y valientes como Ser o no ser, la nueva serie de Playz, el canal joven de RTV. Una historia sobre un adolescente trans pensada para un público joven. Ponte cómodo y coge la manta. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. Y abrimos la sección de televisión, lo hacemos con el último estreno de Marvel, da igual cuando oigas esto, siempre hay un nuevo estreno de Marvel. Y ya no solo en cine, también en series. Y es que el catálogo de series de superhéroes sigue creciendo y ya no solo llegan a las salas, sino que cada vez tienen más presencia en la pequeña pantalla. Así que Dani Garrán, ¿qué tal? Ya me toca a mí, yo me reía de vosotros cuando ibais a los pases de los superhéroes, pero es que yo también me toca hacer mi organigrama en casa, para saber de dónde viene. Tu árbol genealógico como en 100 años de soledad. Bueno, Caballero Luna es este nuevo personaje que da el salto desde los cómics de Marvel y que promete dar un paso más en la representación de los superhéroes, cada vez más humanos, más diversos, más complejos, así que vamos a conocerlo más. Pues si pensamos en el universo cinematográfico y televisivo de Marvel, Caballero Luna es verdad que es la historia de un superhéroe atípico. Sufre un trastorno de identidad disociativo por culpa del cual comparte dos identidades en el mismo cuerpo. Es Steven Grant, un afable trabajador de un museo, pero también es Mark Spector, un mercenario que representa al dios egipcio de la luna. Lidiar con este desdoblamiento de personalidad y evitar el caos en Londres son las principales misiones a las que se tendrá que enfrentar, además de sus problemas cotidianos con la jefa de su museo. Las banderolas y los carteles de la Eneada. ¿La qué? La Eneada. Ya sabes, el subgrupo de dioses egipcios, con Horus, Osiris, Tefnut, Shu... Por favor, si intentas convencerme para que te dejes ser guía, la respuesta es no. Lo que intento decirte, y no critico a los de marketing, es que han metido la pata, porque aquí hay solo 7 dioses y la Eneada son 9. Escucha, o dejas de darme la murga de una vez, o te juro que te meto en un sarcófago, y ahí dentro ya le cuentas el problema al puñetero faraón. El guatemalteco Oscar Isaac es el protagonista de esta adaptación televisiva que combina la oscuridad del cómic con una reflexión sobre la salud mental y la mitología egipcia. La serie de Disney Plus es la última aventura del actor dentro de una carrera que cambió hace 7 años cuando dejó las producciones pequeñas o medianas para pasar a grandes producciones de Star Wars, X-Men o Dune. Con él hemos hablado de su entrada en el universo Marvel. Para mí lo más importante es no ser estereotípico, ¿verdad? Se puede crear cosas en este género que son únicas, que no se han visto. Y también a veces pienso de las obras griegas antiguas que hablan de dioses y hablan de cosas reales en la sociedad, pero usan el lenguaje de dioses para poder tener un poco de distancia. Y para mí ese fue el reto. ¿Cómo podemos hablar de estas cosas serias, emocionales en este lenguaje? Esa voz en tu cabeza, incesante, siempre insatisfecha, por mucho que intentes complacerla, te devorará hasta que solo seas una cáscara vacía. Y cuanta más ayuda pidas, más te parecerá estar en el cuento de Pedro y el lobo. No puedo ayudarle. Intento ayudarte yo. Sí, porque para mí yo creo que el lenguaje, cuando empecé a hacer la investigación de la gente que tiene este trastorno, que habla de cómo es pues encontrar que tienen esta cosa y cómo van poco por poco integrando las identidades, que el lenguaje es muy poética, es el lenguaje de sueños.
hablando del sistema internal que tienen, que a veces es un labyrinth, a veces es un castillo, a veces es de diferentes cosas así. Hablan de brujas, de niños, de monstruos. Y por eso para mí tenía mucho sentido hablar de estos temas, específicamente de disociativo, la identidad disociativa en este género. Es como si mi cuerpo quisiera echar a andar, como si quisiera mantenerse en forma él solo. ¿Sabes? Yo no me entero de nada hasta que me despierto en cualquier sitio. Por eso intento no dormir por la noche. En fin, si quiero tener novia un día de estos, no puedo seguir atándome el tobillo a la cama, ¿verdad? Hablé con especialistas y para mí, la Biblia para mí fue un libro que se llama La mente fracturada, de Robert Oxman, que habla de la investigación propia que es de él, que poco por poco se fue enterando que este es el trastorno que tenía. Cogían un gancho enorme de metal, ¿vale? Se lo metían por la nariz y les sacaban todos los órganos, salvo el corazón. ¿Y eso? Porque creían que para ser juzgado en el inframundo te hacía falta el corazón y que solo los realmente dignos podían cruzar el campo de juncos. No, es la verdad, y fue difícil. No sabía qué hacer porque me vino yo no puedo controlar lo que me viene, ¿verdad? Y instintivamente quería decir, ok, no, eso no es para mí. Ya dije que quería hacer las películas más pequeñas, ya salí de eso. Pero empecé a pensar mucho de este personaje, Stephen Grant, y lo que le está pasando, y encontré su modo de hablar, el acento físicamente, que es un poquito en el spectrum, y lo empecé a hacer en casa para mis niños, mi esposa, y se empezaron a reír, le encantaron, era muy gracioso y amable el personaje, y desde ahí empecé a investigar más, y la verdad es que para mí nunca era si es grande o pequeño, es si hay un personaje y si hay espacio para crear algo interesante. Y poco por poco me fui fijando que sí, esta era una oportunidad. ¿Conoces a Amit? Era una deidad egipcia, ¿no? Bueno, era como el hombre del saco. Sí, algo así. Pero solamente para los malhechores. Se hartó de esperar a que los pecadores cometieran sus fechorías para castigarlos. ¿Tú esperarías a que se te murieran las rosas para fumigar? Lo dudo mucho. La justicia de Amit abarca toda nuestra vida. Vale. Pasado, presente y futuro. Ella sabe qué hemos hecho y lo que haremos. Pues ya soy veteran con Star Wars, ¿verdad? O sea que ya sé cómo navegar eso un poco, pero no, de eso no pongo mucha energía pensando en qué va a pasar cuando sale, cómo la gente lo va a ver. Eso no lo puedo controlar. Dejamos los superhéroes a un lado y seguimos con un estreno más mundano, más cotidiano, pero dispuesto a abrirnos mucho la mente. La serie española Ser o no ser ya está disponible en Play, la plataforma digital de RTV. Relying on my own defenses, time is slipping by, it's so cold. Sí, la búsqueda de la identidad, la aceptación a uno mismo y a los demás son los temas centrales de Ser o no ser, la nueva serie adolescente en la que el respeto y el diálogo intergeneracional son las armas para madurar. Joel es el protagonista de esta historia, un joven trans de 16 años que lucha contra el miedo y el rechazo en su nueva etapa, estudiando el bachillerato de Ciencias Escénicas. Hace 2 años descubrí que era un chico trans. Siempre había sentido que estaba interpretando un papel que me habían asignado al nacer, pero que no era el mío. Gracias a YouTube descubrí que había más chicos como yo y eso me dio seguridad. Al cambiar de instituto para estudiar el escénico no tuve que hacer la gran salida del armario con mis antiguos compañeros. Y al comprobar que tenía un buen passing y que ninguno dudabais de que era un chico más, me quedé enganchado a esa sensación. Y creo que por eso no hice el discurso que tenía preparado, porque no quería volver a ser el diferente. Pero en estos meses me he dado cuenta de que esa máscara que me dejé puesta me ha llevado a ser alguien que no soy en realidad. Interpretado por Ander Puig, un actor trans en la vida real, tendrá que adaptarse a un nuevo periodo en el que nadie le conoce tras su transición. Pero el encuentro con una profesora de interpretación que les pide desnudarse emocionalmente le enfrentará a aprender a ser él mismo para no perder a los que están a su alrededor. Emma Vilar-Sarau es esa docente que no solo enseña a los chavales a actuar, sino también a ser ellos mismos en la vida. Pues porque aunque penséis que sois una generación muy avanzada y liberal, en realidad seguís mamando desde pequeñitos los mismos prejuicios sobre lo que es femenino y lo que es masculino.
todas las personas podemos sentir exactamente lo mismo. Ya, profe, pero por ejemplo, los hombres no podemos saber lo que se siente al parir. Bueno, hay más de un hombre que ha parido. ¿Un hombre trans puede quedarse embarazado y parir a una criatura? Bueno, ya, pero los trans tampoco es que sean hombres de verdad. ¿Ah, no? ¿Qué quieres decir? Pues ya sabes que no tienen polla. El género está en el cerebro y no ahí abajo, Mr. Anaconda. Mr. Anaconda me encanta desde ya, lo voy a adoptar para muchas cosas. Bueno, nos acompaña también la creadora de la serie, guionista Coral Cruz. Hola, ¿qué tal, Coral? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Bueno, lo primero, ¿a quién se le ocurrió lo de Mr. Anaconda? Pues aquí no sé si voy a desenmascarar a alguien conocido y muy querido, pero está inspirado en un sobrino mío que un día me saltó con estas y dije, mira, esto al final va a acabar en una serie, dale. Pues, por descarado. Maravilla, maravilla. Oye, ¿de dónde nace la idea de hacer una serie sobre un adolescente trans? Pues nace en el momento en el que una amiga me explica que su hijo de 14 años ha empezado a transitar. Esto es hace 3 años casi. Y la verdad es que enseguida vi que había un material dramático magnífico por explorar, y también me di cuenta de que yo, que habitualmente siempre pensaba conceptos para cine, para películas, dije, esto tiene que ser una serie, porque lo principal es que este mensaje, esta historia, llegue a la gente joven. ¿Y qué está viendo la gente joven? Pues no están viendo películas indies en cines de versión original, sino que están viendo series. Y esa fue un poco la razón para llevarlo a este territorio de la seriedad. Y tú, Coral, desde el principio, para crear estas series, has estado asesorada por miembros del colectivo, personas que han vivido la transición, conocen las consecuencias un poco de habérselo contado o de haber salido del armario en su entorno. ¿Qué has aprendido en este proceso? Uy, muchísimas cosas. Para mí ha sido, primero, obviamente, un máster sobre el tema trans, o sea que yo creo que todos hemos oído campanas pero no sabemos dónde. Hay mucho desconocimiento real de muchas cosas que afectan a este colectivo y de las que no somos conscientes. Y la verdad es que tuve la inmensa suerte de contar desde el principio, además de con mi amiga y con su hijo y con algunos otros amigos de mi hijo que también tenía otros amigos que estaban transitando, porque bueno, él está metido en el mundo del teatro, la interpretación, las artes escénicas, está haciendo también el bachillerato escénico. Esto también era una fuente de inspiración, y en estos ámbitos hay mucha diversidad. Entonces me tocaba muy de cerca por muchos lados. Y luego también pensé, bueno, además de las vivencias personales y de todo lo que te ofrece Internet en este sentido, que es inmensa, la documentación que puedes sacar de ahí, quiero que haya alguien que realmente haya reflexionado sobre el tema y que me pueda orientar desde el principio. Y esta persona fue Damian Díaz, que es un educador que ha ayudado a transitar a muchos chicos jóvenes y que además de, con muchísima generosidad, compartir conmigo sus experiencias personales, pues puedo compartir también experiencias de otras personas, y me dio una seguridad tremenda a la hora de plantearla desde la Biblia. Estuvo desde la fase de concepto de la Biblia y me educó en el lenguaje inclusivo, me abrió su corazón fue como una puerta a todo este mundo, ¿no? de primera mano. La verdad es que fue un lujo absoluto. Más tarde también se incorporó Miquel Misé, el sociólogo, con una larga trayectoria como pensador de lo que es la realidad trans, pero fue como más avanzada la producción. Y el punto de partida es muy interesante porque parte de este joven que ya tiene la imagen de lo que él se ve y quiere ser, ¿no? Y es. Y lo que teme es que la gente no lo vea así como él se está viendo, sino perder esa imagen construida, que es una de las cosas, ¿no? Explicar la transición que más teme. ¿Cómo llegas a esa idea? Porque es muy interesante y muy diferente a otras ficciones que hemos visto. Sí, yo tenía claro que no quería, por ejemplo, empezar el proceso de transición al inicio, ¿no? Porque no me interesaba tanto lo que era el cambio físico, sino que me interesaba todo el conflicto emocional por el que pasan, ¿no? Estas personas. Y claro, habitualmente, por ejemplo, es el caso del protagonista, pero también es el caso de Ander Puig, nuestro magnífico actor, que también él vivió desde pequeñito
absolutamente convencido de su identidad y a pesar de que tenía pues un nombre femenino y estaba socializado como una niña, él por dentro se sentía absolutamente un niño, ¿no? Y fue llegada la adolescencia cuando empiezan los cambios tan bestias en sus cuerpos, ¿no? Que no pueden negarlo y lo que hacen es disfrazarse, literalmente. A mí, Ander me decía, yo, Coral, estuve 2 años y pico disfrazándome para salir de casa. Entonces, claro, después, cuando deciden salir, digamos, del armario y decir, vale, soy un chico trans, me tenéis que ver así, me tenéis que aceptar tal y como soy, y consiguen ese passing, que es el que tiene el protagonista, resulta muy duro volver a desenmascararse de nuevo y decir, hey, soy un chico, pero soy un chico trans. No soy el chico cis que os pensáis que soy, porque ya lo aparento, ¿no? Y este es un poco el viaje emocional que tiene que hacer el protagonista, porque inevitablemente la aceptación de cuál es su verdadera identidad es muy importante para seguir avanzando, porque como le dice la profesora, si fueras informático no estaríamos hablando de estos temas, porque tú podrías ir por la vida como el chico cis y no pasaría nada, pero es que si quieres ser actor te tienes que enfrentar antes que nada a quién eres, ¿no? Porque a partir de tus emociones y de conocerte a ti mismo es que vas a poder alimentar a tus personajes, ¿no? Entonces por eso decidí meterlo en el mundo del teatro, porque me daba muchísimo juego para poder explorarlo, pero sin ningún tipo de prejuicio, de idea preconcebida de otras ficciones que podíamos haber visto antes, ¿no? Mencionabas a Ander Puig, el protagonista. ¿Cómo ha sido también incluir su propia experiencia? Que no sé si de alguna manera el hecho de que él haya pasado una experiencia similar al personaje que interpreta también hace que el guión se modifique o cambie. Pues mira, yo unas semanas antes de empezar a rodar, de empezar a ensayar, la verdad, tuve una reunión con Ander y con Damian Díaz, que él, como os digo, es educador y es psicólogo de profesión, porque quería saber cómo se sentía ya había leído todos los guiones y quería primero saber si se sentía cómodo con todas las escenas y luego si había algo que quería retocar porque consideraba que no era realista o que no era apropiado. Y la verdad es que fue un momento de gran satisfacción porque me dijo, Coral, todo está bien, o sea, todo es factible, todo es realista. Me he sentido representado en todo el guión, ¿no? Pero le dije, pero si hay algo que quieras cambiar, lo cambiamos. Y me dijo, no hace falta. Simplemente lo que Ander hizo, bueno, además de aportar su experiencia y de regalarnos directamente pues su alma, porque se ha dejado el alma en el proyecto. O sea, ha sido una interpretación muy especial para él. Es su debut, pero al mismo tiempo también era muy consciente de la gran responsabilidad que tenía, ¿no? Como mensajero de todo esto que a él nadie le había transmitido, ¿no? Que era por primera vez un referente trans adolescente en la ficción. Y la verdad es que fue muy rico para todos, porque tener la seguridad de que en cada plano tú sabías que él estaba interpretando desde la verdad era como, bueno, algo que nos ponía los pelos de punta en el propio rodaje, y porque lo traspasaba, o sea, es que era así, o sea, yo siempre tuve claro que no se podía hacer esta serie si no era con un actor trans, y por suerte encontramos al diamante en bruto que era Ander cuando lo encontramos. Y luego hemos visto otras ficciones centradas pues en la transexualidad o en cualquier tipo de identidad sexual más crudas, ¿no? Con gente involucrada que lucha contra el sistema o llenas de transfobia o de otro tipo de homofobia. Pero Ser o no ser es verdad que tiene un punto luminoso, ¿no? Incluso pues estábamos escuchando al Mr. Anaconda, que al final eso se trata con un poco de humor y no va más allá. ¿Por qué este punto de vista tan luminoso? Pues porque yo creo que el verdadero conflicto está dentro de ellos. Es una de las cosas que cuando te metes a investigar este tema es lo que te das cuenta. Es un gran reto. O sea, estamos hablando de chavales, chavalas que transitan pues en una edad en la que ya de hecho todos transitamos, porque en la adolescencia todos hacemos una transición y todos nos tenemos que preguntar quiénes somos, pero es que ellos lo hacen doblemente, ¿no? O sea, lo hacen por partida doble y tienen que tomar decisiones muy duras a una edad muy temprana, y es un gran reto. Y al final yo pensaba que los conflictos externos eran
un lugar común. Otra de las razones para ambientarlo en el bachillerato escénico es porque es un escenario muy liberado, o sea, sobre todo con la generación actual, que no hay nada de transfobia, prácticamente, bueno, tampoco hay nada de homofobia, esto os lo digo de primera mano, o sea, estamos hablando de este escenario concreto, no digo que toda la juventud de hoy en día no haya ámbitos donde hay transfobia, donde hay homofobia, pero afortunadamente este es un lugar muy libre, e incluso la elección de la madre, ¿no? Una madre absolutamente tolerante y que lo acompaña desde el entendimiento mutuo. También ella está pasando por un proceso complicado, se explora también otro tipo de disforia, ¿no? Las personas cis también podemos tener disforia porque podemos sufrir enfermedades, accidentes que hagan que nuestros genitales no tengan la apariencia esperada por la sociedad, ¿no? Y este aspecto también me gustaba explorarlo, pero explorarlo siempre desde el conflicto interno, que para mí personalmente es donde radica el mayor interés de las historias, ¿no? Los conflictos externos hay veces que obviamente son necesarios, pero en este caso, como habéis visto, o sea, el Mr. Anaconda es el máximo opositor. Bueno, también hay un personaje que no voy a acabar de desvelar, que aparece en un momento determinado y que también es como una voz discordante, pero bastante tienen ya con sus propios dilemas y con sus propias neuras como para volver a repetir el esquema de entorno transfobo contra el que hay que luchar. Me parecía mucho más interesante que se tuviera que encontrar a sí mismo. Pues todo un acierto. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y que hayáis hecho una serie sobre un hombre trans, que normalmente la mayoría de ficciones se centran en las mujeres trans y los hombres trans suelen estar menos representados, o sea que enhorabuena por esta propuesta y muchas gracias, Coral Cruz, guionista y creadora de Ser o No Ser. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego, que vaya muy bien. Adiós. Adiós. Y vamos a terminar con un estreno más, uno de los más potentes de la temporada para Apple TV Plus, que podría darle alguna alegría alguna alegría en la temporada de premios. Ya ha tenido bastante con el Oscar a Mejor Película, pero bueno, podría seguir por ahí. Es Pachinko, una serie que viene de Corea del Sur. Pues sí, algunas voces ya apuntan a esta como la mejor serie del año. Aquí no vamos a adelantarlos tanto, que nos gusta mucho eso. Es demasiado pronto. Pero es verdad que es una serie muy ambiciosa. Pachinko está basada en el bestseller de la escritora Min Jin Lee y cuenta la historia de una familia de ascendencia coreana a lo largo de diferentes generaciones, desde 1915 a finales de los 80. Una odisea de décadas de acontecimientos narrados desde el intimismo y la épica con el trasfondo de la ocupación de Corea por Japón o la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, también encontrarán la forma de quitarnos esto. ¡Qué tontería! ¿Cómo van a quitarnos el mar? Me cuesta creer que seas tan idiota. Bien que nos han arrebatado nuestras tierras, ¿no? Se quedan nuestro arroz, nuestras patatas, nuestro pescado. Prohíben vestir de blanco a nuestras mujeres. Pretenden imponernos su comida y su idioma, pero nunca seremos como ellos. ¿Por qué iban a tratarnos como a iguales? Siempre seremos inferiores. Prácticamente les hemos regalado el país. El personaje central es Sunia, quien de niña creció en un pueblo de pescadores bajo el inicio de la ocupación japonesa. La vemos siendo testigo de los abusos de poder, la discriminación y las penurias de su gente, mientras desafía la realidad que le rodea. La inmigración, el colonialismo y la evolución de los derechos por parte de las mujeres son algunos de los temas de esta cuidadísima serie, tanto en lo narrativo como en lo formal. La señora Kimble ha contado historias sobre chicos japoneses que lanzan barro y heces a las mujeres coreanas que todavía se atreven a vestir de blanco. ¿Ah, sí? Pues yo nunca lo he visto. Ya sabéis lo mucho que le gusta hablar. Sunya, por si acaso, preferiría que no fuera sola. Llévate a Dongi o a Boki contigo. No hace ninguna falta. He estado yendo sola desde los 9 años. Aún así, aquí todavía tenemos muchísimo trabajo. La señora Kim es una cotilla chismosa a la que le encanta inventarse historias. Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, Dani. Gracias, José.
Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.